Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16 en la mañana. Gracias por los aportes. Mi colega y amigo Felipe Pesantes de la provincia del Oro, del medio digital Política Sur Analítica, también se había hecho allá y me comparte una medición de la calificación del presidente de la República en la provincia del Oro, particularmente en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa y El Guavo. Por ejemplo, le aparece un resultado del 80% de muy mala gestión, 14% de gestión regular y apenas el 6% de buena gestión. Digo, estos son referencias. Esto siempre tómenlo como una herramienta, como una referencia, no tiene la verdad absoluta, pero nos brindan una panorámica de lo que está pasando en el Ecuador. Las cosas están dadas respecto de la consulta popular del Yasuní ITT. 19 provincias ya habían terminado el escrutinio hasta ayer, faltaban solamente 5. En el caso de la consulta del Yasuní, se ha llegado casi al 99%, 98,52%, 58,96% a favor del sí, dejar el petróleo bajo tierra, 41,04% a favor del no, continuar con la actividad extractiva. ¿Cuál es la opinión de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo del Ecuador, ANTEP? Su representante, su vocero, David Almeida, está con nosotros. David Almeida hizo permanente vocería en oposición al sí en la consulta popular, pero finalmente esa fue la opción que ganó de acuerdo a la consulta. David, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio y Belkis, un placer estar nuevamente aquí. Gracias a usted. ¿Cómo asume el resultado? Bueno, como siempre analizando las cifras, ¿no? Porque es importante siempre desglosar y ver qué es lo que pasa. Sí, efectivamente gana en la mayoría de provincias del país, con excepción de Sucumbíos y Orellana, que coincidencialmente son las provincias petroleras y justamente las provincias que el ambientalismo financiado por los capitales verdes internacionales decía defender. Es curioso cómo todo el argumento que se hablaba de que el petróleo no había dejado nada al oriente, de que la gente está cansada del petróleo, que es hora de avanzar y de cambiar, se cae justamente en las provincias donde hay producción petrolera, ¿no? Y como habíamos anticipado, esto está generando ya un conflicto social. Ya en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sobre todo en Orellana, porque el bloque 43 está en Orellana, se está generando un inicio de una movilización social alrededor de los grupos que están vinculados a la actividad petrolera, que es la mayoría de la población, ¿no? Transporte pesado, los comerciantes, trabajadores y demás, para rechazar el hecho de que solo esta consulta se ha realizado con carácter nacional, cuando todo el resto de consultas, incluida la del Chocó Andino, que se realizó al mismo tiempo, se ha hecho de carácter local. Recordarás, Fabricio, de que nosotros siempre cuestionamos también eso, de por qué había esas diferencias. Inclusive la diferencia de que en el caso del Chocó se respetaba las concesiones previamente establecidas, en el caso del Yasuní se mandaba a desmantelar. Entonces, esto está generando ya lo que habíamos advertido, que era el conflicto social que se iba a generar en las zonas de operación. Y, claro, esto no lo van a resolver los ambientalistas, lo va a tener que resolver el Estado. Pero no sabemos cuál va a ser el desenlace de esto, ¿no? Porque ya incluso se está hablando de que la población no va a permitir el desmantelamiento de la operación. Y esto es grave porque tenemos un tema jurídico. Yo no voy a pronunciar en lo jurídico porque no soy experto en la materia, pero entiendo de que hay una consulta popular que ordena a detener una operación y por otro lado hay gente que se siente afectada en el derecho al no haber sido consultados, ellos siendo los directamente afectados únicamente en esta operación. Y como te digo, no sé cómo vaya a terminar esto por ese lado.
David, bienvenido nuevamente, buenos días, les saluda Belkis Sánchez. Yo quisiera profundizar un poco y tratar de leer de alguna manera lo dicho en las últimas horas por el ministro de Energía, Fernando Santos, quien ha catalogado de alguna manera estos resultados de la consulta como un problema constitucional, que se ha generado a partir de estos resultados preliminares todavía, un problema constitucional, y ha dicho que están a la espera de estos resultados definitivos para ver qué acción se puede tomar. El ministro ha hecho referencia a que la Constitución de la República en su artículo 57 señala que quienes tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. En el caso del Yasuní, la consulta popular fue a escala nacional. ¿Qué podría ocurrir una vez que se conozcan estos resultados definitivos? Bueno, lo primero es que respecto del ministro, ahí comparto, es parte de la imagen que presentaba Fabricio hace un momento, su comentario de la calificación del gobierno, porque yo no entiendo cómo una autoridad de Estado, teniendo en consideración esto, no presentó las objeciones previo a la consulta, ¿no? O sea, efectivamente ellos eran los obligados a hacer esto. Más allá de lo que diga el ministro, yo lo que sé es que la población de la zona se siente asistida, por lo menos en materia jurídica, de presentar algún tipo de reclamo constitucional, incluso a nivel internacional. Tengo entendido que eso están haciendo. Y yo no sé, como he dicho, en qué vaya a terminar desde el punto de vista jurídico. No sé si realmente se pueda o no se pueda presentar un reclamo constitucional o internacional en esta materia. Pero sí llamo la atención de la irresponsabilidad de un gobierno y de un ministro que, conociendo de esto, no hicieron nada antes de que se den los resultados de la consulta popular y luego vienen a dar declaraciones con posterioridad, ¿no? En realidad, como bien decía Fabricio, somos únicamente los trabajadores los que nos bajamos la contradicción a esta consulta. Nadie más lo hizo antes y hay una razón de esto también, ¿no? Porque justamente un comunicado público que nosotros habíamos emitido hace un par de días, analizábamos esto y decíamos que ahora lo que nosotros tenemos como atención, como peligro, es la privatización de todos los campos en el oriente, porque evidentemente al tener que invertir en desmantelar infraestructura, una inversión que no va a generar ingresos, al dejar de recibir los 1.200 millones de dólares que se ingresaba a la caja fiscal, se ha entregado el argumento para que los que buscaron privatizarlo todo, incluido el ministro de Energía, ahora digan que como el Estado no tiene plata para invertir, van a tenerse que privatizar todos los campos, incluido Sacha, que era el que no habían podido justificar la privatización por el bajísimo costo de producción que tiene y porque no había forma de justificar ninguna tarifa para un privado, y que nuestra lucha en este momento está centrada en impedir esa privatización de los campos en operación de Petroecuador, y que por eso estamos movilizados y unidos. Lo bueno de esta consulta es que además a los trabajadores petroleros, entendiendo esto, nos unió en defensa de nuestros recursos, mucho más que antes inclusive, nos ha movilizado mucho más que antes inclusive, y eso permite que tengamos la capacidad de defender nuestro interés en los recursos petroleros. ¿Cuál es al día de hoy la situación? Usted creo que está en la Amazonía, ¿verdad, David? No, todavía estoy haciendo unas labores acá, porque digo, lamentablemente tuve que tomar vacaciones para esto y ahora sí ya tengo que reintegrarme a las labores. Oiga, pero ¿cómo está la situación en las provincias amazónicas? En este momento es grave el tema porque la gente siente la afectación. A ver, lo que pasa es que una cosa es la declaración lírica que decían en los debates, ¿no? Es decir, no, nosotros no podemos en este momento decir que la Amazonía se haya beneficiado de la explotación petrolera, pero otra cosa es la realidad. La realidad es que Orellana y Sucumbíos viven casi absolutamente de la producción petrolera. Todas las actividades económicas están vinculadas necesariamente a la industria petrolera. El transporte liviano, el transporte pesado, los servicios, los trabajadores, la fuerza laboral. Incluso las tiendas de barrio dependen de la industria petrolera, porque quienes compran son los trabajadores. Quienes compran en una farmacia son los trabajadores. Y la mayoría de la fuerza laboral del Oriente está vinculada a la industria petrolera. Y sobre todo dentro de la industria petrolera, a las actividades de perforación, que son las que más mueven la economía. Y
En estas provincias ya sintieron en el 2015 lo que es detener la operación, porque en el 2015 con la crisis de precios del petróleo se detuvieron casi todas las operaciones de perforación. Si bien se mantuvo la producción petrolera, se detuvo la perforación. Y esto convirtió a ciudades como el Coca, que eran ciudades muy dinámicas económicamente hasta ese momento, en ciudades fantasmas. Y la gente migró del oriente hacia la sierra, hacia la costa, perdieron trabajos, quebraron negocios, solamente porque paró la perforación. Y esto es lo que va a ocurrir, porque resulta que ahora la mayoría de inversión en perforación está precisamente concentrada en el ITT. Entonces, ellos saben perfectamente lo que se les viene encima en este momento. Y por eso el ánimo está caldeado. Porque además es evidente, es contundente el resultado a favor del no en estas provincias. Y lo que cuestionan es por qué solo en nuestro caso el resto del país tuvo que decidir algo que afecta directamente a nuestro territorio. David, yo quisiera un poco hacer este análisis a partir de lo que acaba de decir, pero un poco más en macro, porque usted ha dicho que en su mayoría estas zonas dependen de la actividad petrolera, pero yo le consulto a usted, ¿qué pasa en macro con la inversión social en esas provincias, con la dotación de servicios básicos, con la accesibilidad, con el estado inclusive de las vías y muchas otras demandas de las poblaciones que las conocemos desde hace mucho tiempo? Verá, ayer yo justo tenía una entrevista con un medio de Cotopaxi y me preguntaba lo mismo, me decía, pero ¿por qué si la riqueza petrolera sale de aquí, las comunidades no ven ese beneficio? Yo le preguntaba si en Cotopaxi lo veían y me decía que no. Es que el problema no es de la falta de servicios, no es un problema focalizado en estas provincias, es un problema general y nacional. Es un problema de la distribución de la riqueza, de la forma de gobierno, es un problema del sistema en general, pero no es un problema que sea culpa del petróleo. Entonces la gente sabe que este problema no es culpa del petróleo y que por el contrario el petróleo les permite vivir en estas zonas, que es lo único que les da actividad, porque además a mí me daba, no sé si hasta molestia, el día siguiente de que se da la consulta popular, quienes salen son los apoyos extranjeros, ojo, de los proponentes de la consulta, a dar una rueda de prensa. Y ellos dicen, porque les preguntan qué pasa cuando en la Amazonía han votado no, dicen, bueno, van a tener que aprender a vivir de la agroecología o el ecoturismo. Fíjense en el desconocimiento, el 95% de la tierra en la Amazonía no es apta para el cultivo. Son tierras que son arcillosas y las pocas tierras cultivables están ocupadas por la agroindustria, por grandes capitales, sobre todo de La Palma, que devastan además la selva, mucho más que la operación petrolera. Y el ecoturismo tampoco va a reemplazar las fuentes de ingreso. Es más, el ecoturismo es mayor fuente de precarización laboral. Pues basta que vayan a la provincia de Napo, por ejemplo, y realicen ecoturismo y van a encontrar, incluso van a encontrar hasta trabajo infantil en estas zonas. ¿Sí? Entonces, es importante entender que la realidad de las provincias amazónicas, sobre todo de las provincias petroleras, es completamente distinta a la realidad que nos pintaron los proponentes de la consulta y por eso está el conflicto social que nosotros habíamos advertido. A propósito de lo que usted está diciendo y dentro de la interacción con nuestra audiencia, le envío un abrazo a Esteban Yerobi que me escribe y me dice, ¿por qué no regresar a ver las alternativas sustentables, turismo, gastronomía, exportación de cacao, café, panela, etcétera? ¿Por qué no mirar las alternativas amigables con el medio ambiente? Hay muchísimas alternativas, lo digo con conocimiento de causa, pues realizo una revista digital en el noroccidente, es la revista digital Relax y Aventura. Me plantea esto, usted lo acaba de decir, pero profundicemos en eso. O sea, esto no es una opción para dejar en algún momento el extractivismo y fomentar otro tipo de actividades, David. A ver, primero que ambientalmente no es sostenible porque basta ir a Sacha, ¿no? Porque una cosa es hablarlo desde fuera y otra cosa es conocer la realidad allá. En Sacha, por ejemplo, el Cantón Joya de las Sachas, ustedes van a ver una zona que se llama San Carlos, que es una zona de tierra negra, hermosa, cultivable, de las pocas zonas así que hay en el oriente. Está llena de cultivos de palma, que han devastado la selva además, y que son operaciones agroindustriales de capitales enormes de la palma. En el resto del oriente ecuatoriano ustedes no van a ver cultivos.
Porque la tierra es arcillosa, la tierra del oriente no se puede usar para cultivar. Entonces, la solución agrícola para esta zona no es solución. Como decía, el tema del ecoturismo no deja 1.200 millones de dólares al año. Y eso que estamos hablando únicamente de uno de los bloques petroleros, ¿sí? Y por lo demás, como he dicho, vayan y vean el ecoturismo que ya existe, vayan y vean el ecoturismo que existe en otras provincias como en Napo, en las mismas Orellana, en Sucumbíos, y van a ver la precarización laboral que se genera con el ecoturismo. Entonces van a ver trabajo infantil ahí, con el pretexto de una presencia o del respeto a la cultura y de lo étnico. Aquí no se condena ni el trabajo infantil. Entonces es importante ver estas diferencias, de que los recursos que se generan para la zona no se pueden reemplazar de esta forma. Y que además hay un golpe para el país, ¿no? Que todavía la gente no lo siente, lo va a sentir en un año. Sí, pero el golpe macroeconómico a nivel nacional también va a ser enorme. Los primeros que lo están sintiendo en este momento son los amazónicos de las provincias petroleras, porque saben perfectamente lo que ha ocurrido en 2015 y en 2020 cuando se pararon las operaciones de perforación, que les trajo crisis económica y paró toda actividad, quiebras de negocio y pérdida de empleos en el oriente ecuatoriano. ¿Cuáles pueden ser otras alternativas, David? En el oriente en realidad es difícil, sí, porque como he dicho, además uno tiene que buscar actividades que justamente no generen el impacto ambiental que generan, como el tema de las producciones de palma industrial que tenemos en el oriente, sí. Lo otro es que en el oriente ustedes tienen una infraestructura industrial montada, que no es cualquier cosa, ¿no? Muchas veces se piensa que el oriente es la zona más abandonada, pero en realidad es donde más industria de punta hay, porque la única industria más desarrollada que tenemos en el país precisamente es la industria petrolera. Entonces todo lo que tiene que ver con aparato industrial, mucho de ese aparato industrial está montado en el oriente, alrededor de la industria petrolera. Quítenme esto y no va a haber nada. ¿Y cuál es la muestra de ello? Basta ver qué pasaba antes de los 70 en el oriente. Antes de que haya la industria petrolera en el oriente no tenía ninguna actividad económica. No tenía ni población. Porque la población del oriente, en su mayoría, migró para allá, excepto las poblaciones nativas del oriente, que en número eran muy reducidas. La gran mayoría de la población que tenemos actualmente es producto de una migración que se da por la industria petrolera. Hay una razón de que en 400 o 500 años previos no se haya dado esa migración hacia el oriente, y es que no había nada que hacer económicamente ahí hasta que se descubre el petróleo. Entonces es muy difícil, por eso yo les decía también incluso ayer en esa entrevista que les mencionaba, me decían, pero bueno, es que ellos tendrán que aprender a hacer algo. Yo les decía, bueno, sería bueno que vayan y les digan a la gente que está allá, bueno, usted sométase a lo que dijo el resto del país y vea de qué vive. Es una situación bien complicada para alguien que ya ha vivido crisis económicas, que ya sabe lo que implica el parar la operación petrolera y que tiene que sostener a su familia, ¿no? Ahora, yo le pregunto para ir cerrando, David, y a propósito de un comentario que recibo, envío un abrazo a Yeral, que está en sintonía. A ver, el Yasuní, según este resultado y según la sentencia de la Corte, yo no sé en realidad cómo es que ahora se pone en tela de duda el acatamiento de un pronunciamiento popular. A mí me parece increíble esto, de verdad. Creo que no se precisa ser abogado para entender o para tratar de cuestionar lo que se está diciendo a esta hora. Pero hablamos del Yasuní. ¿Qué pasa con con los otros bloques petroleros? Y aquí traslado el comentario del oyente, porque no es que se va a parar la producción petrolera, se va a seguir explotando en otros lados. Y plantea una inquietud que me parece interesantísima. ¿Por qué no demostrar un buen manejo con lo que se está explotando y ahí discutir el futuro? No sé, en el futuro el Yasuní, qué sé yo. Porque, digamos, no es que ya se deja de explotar petróleo y en los otros bloques no va a haber nada más. Es un bloque petrolero, David. Sí, pero es un bloque bien importante y justamente era operado 100% por el Estado. Yo les voy a hacer otra reflexión, Fabricio. ¿Quiénes apoyaron la campaña por el sí económicamente? ¿Quiénes lo hicieron? Los capitales verdes detrás de las ONGs. Uno hubiera esperado, la lógica nos dice eso, que los capitales petroleros hubieran hecho campaña por el no y hubieran puesto plata, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque a ellos también les beneficiaba el sí.
Ya lo he dicho hace un momento, ¿no? Esos mismos capitales que estaban detrás de la privatización de los campos, de los principales campos petroleros del país, que todavía están en manos del Estado, incluyendo Sacha, son precisamente a los que les convenía que gane el sí. Porque de esta manera, al Estado tener que invertir en el desmantelamiento de un bloque y dejar de recibir ingresos, se le echa un golpe funesto a la empresa estatal. Y lo que van a hacer es justificar con ello la privatización del resto de bloques. Es decir, el golpe que se da no es solo al bloque en particular, al ITT, se le da un golpe a la empresa pública. Y habiéndole dado el golpe a la empresa pública, los buitres de la privatización van a caer sobre el resto de campos para llevarse la renta petrolera que nos queda. Por eso es que nuestra declaración, yo coincido contigo, Fabricio, para nosotros hay un tema de un pronunciamiento popular. Si quería el ministro hacer cualquier observación, tenía que haberlo hecho en su momento, porque ese era su trabajo. A nosotros no nos preocupa ya en este momento ese problema, sino el problema de lo que viene después, que es la privatización del resto de campos petroleros, contra lo que tenemos que ejercer una resistencia fuertísima. ¿Y qué es lo que va a pasar con el resto de la industria petrolera? No pasa nada si sacamos petróleo, pero ese petróleo no le beneficia a la caja fiscal, si se lo llevan los privados, como ocurre ya en otros bloques. Entonces, ese problema es el que tenemos en este momento, contra el que tenemos que luchar y contra el que estamos alertas y movilizados. Correcto, le quiero agradecer a David Almeida. Veamos qué pasa con este tema, con esta discusión en estos días. Muy amable, David. Con todo gusto, Fabricio Belkis. Gracias. Gracias a David Almeida que ha estado con nosotros. Él es justamente el representante de ANTEP, que es la Asociación de Trabajadores de las Empresas Petroleras. Una posición claramente, y él la manifestó durante la campaña electoral, en contra del sí en la consulta popular. Es decir, los trabajadores petroleros planteaban que continúe la actividad extractiva en el bloque 43 de los campos ITT en el Parque Nacional Yasuní. Ahora la discusión va a ser jurídica. Esto lo voy a comentar mañana, porque la ausencia de sindéresis y de coherencia entre lo que se dijo antes, ya, lo que se dijo antes en campaña, no en la última campaña, en campañas anteriores, lo que se dijo hace pocos meses y lo que se ha señalado en las últimas horas es realmente impresionante, terrible y muy cuestionable. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.